Buenas tardes, estimado profesor Jorge Murillo. Mi nombre es Wani de Gracia y junto a mi compañero Jonathan Bosque de Waymaking, Yael Fernández y Carlos Martínez venimos a hablarles sobre un tema de gran relevancia para nuestra historia e identidad como panameños: los traumas históricos de la nación panameña durante la República. A lo largo de la presentación analizaremos los temas más impactantes que han marcado la vida social, política y cultural de nuestro país, desde su fundación como república en 1903 hasta la actualidad. Separación de Colombia en 1903. Trauma. La independencia de Panamá de Colombia en 1903, respaldada por Estados Unidos, dejó profundamente cicatrices en la identidad nacional. La intervención extranjera en este progreso generó sentimientos de dependencia y de confianza hacia las potencias externas. Impacto en la sociedad. El nacimiento de la República bajo la sombra de Estados Unidos creó una identidad nacional frágil, con una sociedad dividida entre quienes apoyaban la intervención estadounidense y quienes la rechazaban. Impacto en la economía. Panamá quedó altamente dependiente de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la construcción y administración del Canal de Panamá. Impacto en la política. Esta situación provocó la presencia continua de influencias extranjeras en las decisiones políticas del país, especialmente en los primeros años de la República. Construcción del Canal de Panamá, 1904-1914. Trauma de la construcción del Canal de Panamá. Fue un hito fundamental, pero trajo consigo grandes tensiones, sobre todo por las condiciones laborales y extremas y la segregación racial entre los trabajadores. Los impactos en la sociedad. La construcción del canal consolidó una sociedad estratificada con diferentes raciales y económicas, especialmente con respecto a la población afrontillana, que desempeñó un papel clave en su construcción pero fue marginalizada. Impacto en la economía. El Canal de Panamá se convirtió en el eje de la economía panameña por su control en las manos de Estados Unidos. Generó tensiones económicas, ya que Panamá no obtenía todos los beneficios de su explotación. E impacto en la política. La zona del canal bajo control estadounidense hasta 1999 fue un foco de inestabilidad política y de demandas soberanistas por parte de los panameños. Intervención estadounidense en 1989, del 20 de diciembre. Operación Causa Justa. Trauma. La invasión de Estados Unidos en 1989, que buscaba derrocar al dictador Manuel Noriega, dejó profundas heridas en la sociedad panameña. Causó numerosas muertes de civiles, destrucción de infraestructuras y un sentimiento de humillación nacional. Impacto en la sociedad. La invasión dejó una sociedad dividida, mientras algunos vieron la intervención como una liberación del régimen dictatorial. Otros la consideraron una violación de la soberanía nacional. Impacto en la economía. La invasión y el derrocamiento de Noriega dejaron la economía panameña en crisis, con pérdida de inversiones, infraestructura destruida y un sistema financiero gravemente afectado. El impacto en la política. La invasión marcó el fin de la dictadura militar y el comienzo de un proceso de democratización, aunque dejó secuelas en la confianza en las instituciones políticas. Masacre del 9 de enero de 1964, Día de los Mártires. Este evento fue un punto crítico en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Estudiantes panameños intentaron izar la bandera de su país en la zona del canal como una forma de reivindicar la soberanía, lo que resultó en enfrentamientos con tropas estadounidenses. Al menos 21 panameños murieron y más de 300 resultaron heridos. Este incidente solidificó el sentimiento nacionalista y la lucha por la soberanía. En la economía, el Día de los Mártires es una feria nacional en Panamá, lo que significa que las actividades económicas tienden a ralentizarse. Los negocios, oficinas gubernamentales y muchas empresas privadas
cierran sus puertas en respeto a la conmemoración. Aunque las operaciones comerciales y turísticas pueden verse afectadas en términos económicos, esto no genera un impacto prolongado. Sin embargo, la fecha también atrae turismo histórico y cultural, con lo cual hay algunas áreas, como el turismo local, que pueden beneficiarse. En la sociedad, el Día de los Mártires ha consolidado el sentido del nacionalismo en la sociedad panameña. Los acontecimientos de 1964, en los que estudiantes y ciudadanos perdieron la vida, defendiendo la soberanía del país frente a la presencia de Estados Unidos en la zona del canal, crearon un fuerte sentimiento de orgullo nacional para muchos panameños. Esta fecha simboliza la lucha por la independencia y la autodeterminación. Golpe de Estado de 1968 y la dictadura militar. El golpe de Estado que derrocó al presidente Arnulfo Arias en 1968 dio paso a un régimen militar que gobernó Panamá por más de 20 años. La figura más destacada de este periodo fue el general Omar Torrijos, quien implementó una serie de reformas sociales y económicas, pero también consolidó el control militar sobre el país. Aunque Torrijos fue popular, su gobierno también estuvo marcado por la represión política y la falta de libertades democráticas. La dictadura militar en Panamá tuvo un impacto duradero en la sociedad, generando cambios en términos de soberanía y reformas sociales, pero también dejando cicatrices profundas por la represión, la corrupción y el deterioro económico, especialmente durante los años de Noriega. La transición democrática posterior planteó retos importantes para superar este legado. El proceso de recuperación del canal de 1999. Aunque la recuperación del canal en 1999 fue un logro histórico, también trajo retos y tensiones. El proceso de transición no fue fácil y había temores sobre la capacidad de Panamá para gestionar una de las vías más fluviales más importantes del mundo. A esto se sumaba el legado de desigualdad económica y social en el país, agravado por décadas de intervención extranjera y gobierno militar. La recuperación del Canal de Panamá en 1999 tuvo un gran impacto en la sociedad. Uno de ellos fue el fortalecimiento de la soberanía nacional. Para Panamá, la recuperación del canal representó el fin de más de 80 años de control extranjero sobre un recurso vital de su territorio. Esto generó un fuerte sentimiento de orgullo y reafirmación de la identidad nacional. En el impacto económico, el canal se convirtió en un motor clave para la economía de Panamá. Con la administración del canal, Panamá pasó a recibir directamente los ingresos generados por el tránsito de barcos, lo que significó millas de millones de dólares en ingresos anuales. Esto permitió financiar proyectos de infraestructura, inversión en educación, salud y mejorar el nivel de vida de los panameños. Muy buenas tardes, ante todo un cordial saludo. Mi nombre es Dewey Making, vengo hoy a hablarles sobre un tema y un punto que es importante en lo que llevamos de investigación entre mis compañeros y yo. Entonces, ¿por qué es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son importantes dentro de los acontecimientos que demuestran al geodeterminado de la historia de nuestro país? Es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminado de nuestro país, en el hecho que la ubicación geográfica de Panamá es un punto clave entre la conexión del océano Atlántico y Pacífico, han sido un factor determinante en nuestra historia política, económica y social. Los eventos traumáticos como la intervención extranjera en la construcción y el control del Canal de Panamá, la invasión de 1989 por parte de los Estados Unidos y la separación de Colombia en 1903 son el resultado directo de su posición geográfica estratégica. Estos sucesos, impulsados por los intereses externos debido a la importancia geopolítica del istmo, han dejado cicatrices profundas en la identidad
y el desarrollo de la nación. Por lo tanto, los traumas históricos no solo forman parte de la memoria colectiva de Panamá, sino que son manifestación directa como la geografía ha moldeado su destino, confirmando el geodeterminado en su historia. Ahora profundicemos dos puntos claves de los tramos históricos de Panamá. Como primer punto tenemos la posición estratégica de Panamá. Panamá ha sido un punto crucial de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico desde la época colonial. Su ubicación lo ha hecho un lugar deseado por varias potencias, lo que ha influido en la forma en que se ha desarrollado el país y en cómo ha sido tratado por actores internacionales. Esta geografía no solo ha facilitado el comercio, sino también lo convirtió en un objeto de control. Como segundo punto, la construcción del Canal de Panamá. La creación del Canal de Panamá es uno de los principales acontecimientos que reflejan este geodeterminado, la separación de Panamá de Colombia. En 1903 fue impulsada en gran medida por intereses estadounidenses que buscaban asegurar el control del canal esencialmente para el comercio global. El canal mismo fue símbolo de explotación de su posición geográfica. La transferencia del Canal de Panamá en 1999 fue un proceso doloroso y largo que afectó profundamente la identidad de la soberanía del país. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Bosques y hoy vengo a hablarles sobre cuáles son los traumas de la nación panameña durante la República. Como conocemos, la historia de la República de Panamá ha estado marcada por una serie de eventos traumáticos que han dejado huella en su identidad nacional y en su desarrollo político y social. Algunos de los más importantes traumas históricos que ha vivido el país durante su etapa republicana son la separación de Colombia en 1903. Aunque Panamá logró su independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903, este proceso fue percibido como resultado de la intervención de Estados Unidos, que buscaba controlar la futura construcción del Canal de Panamá. Para muchos, esta independencia forzada por el interés externo marcó un trauma en la identidad y soberanía de la nación. Como segundo trauma histórico tenemos la intervención de Estados Unidos y la zona del canal, 1904-1999. Tras la separación de Estados Unidos, obtuvo el control total de la zona del canal, un área que dividía el país en dos, lo que genera un sentimiento de frustración y subordinación entre los panameños. La presencia estadounidense en esta zona durante casi todo el siglo XX afectó la soberanía y el orgullo nacional, generando tensiones constantes. Como tercer trauma histórico tenemos los hechos del 9 de enero de 1964, conocido como Día de los Mártires. El 9 de enero de 1964, estudiantes panameños intentaron izar la bandera de Panamá en la zona del canal, lo que provocó enfrentamientos con las fuerzas estadounidenses. Esto resultó en la muerte de 22 estudiantes panameños y es recordado como un día de lucha por la soberanía y un símbolo de descontento popular hacia la presencia de los Estados Unidos. Como cuarto trauma histórico tenemos la dictadura militar de 1968 a 1989. La dictadura militar encabezada por Omar Torrijos y luego por Manuel Antonio Noriega representó un periodo oscuro en la historia de Panamá. Si bien Torrijos es recordado por la negociación de los tratados Torrijos-Carter 1977, que devolvieron el control a Panamá en 1999, el gobierno militar estuvo marcado por la represión política, la censura y la corrupción. La dictadura de Noriega es particular. Se caracterizó por el abuso de poder, el narcotráfico y las violaciones de los derechos humanos. Como quinto trauma histórico tenemos la invasión de Estados Unidos, que fue en 1989. La invasión de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, denominada como Operación Causa Justa, fue un evento traumático para el país. Aunque el objetivo declarado era capturar a Manuel Noriega y restablecer la democracia, la invasión dejó a más de 500 muertos, según las cifras oficiales, y graves daños materiales, especialmente en barrios populares como El Chorrillo. Para muchos panameños,
Para muchos panameños la invasión fue una violación a la soberanía del país, aunque también marcó el fin de la dictadura. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a mi compañero de Wayne McGee. En abril de 1958, la Federación de Estudiantes de Panamá, FEP, le exigió al presidente de Panamá, Ernesto de la Guardia, adoptar medidas energéticas respecto a los incumplimientos de acuerdos con Estados Unidos en referencia al tema del Canal de Panamá. Se hablaba de actuar imitando la nacionalización del Canal de Panamá de Suez en Egipto. Sea como fuera, Panamá aún mantenía vigentes las reivindicaciones presentadas en ocasión de la negociación del Tratado Raymond Eisenhower, que los Estados Unidos no habrán atendido, sobre todo en el referente al enarbolamiento de la bandera panameña en la zona del Canal de Panamá. El 3 de noviembre de 1959 se realizó la siembra de banderas, liderada por el diputado Aquilino Boyd y el doctor Ernesto Castillero Pimentel, profesor de la Universidad de Panamá, en la que el pueblo panameño era invitado de manera pacífica a entrar en la zona del Canal de Panamá, portando la bandera panameña como un acto de reafirmación de soberanía. Al principio, la protesta fue pacífica, pero cuando el gobierno de la zona ordenó prohibir la entrada de manifestantes, se produjo una violenta represión y hasta la vejación de una bandera panameña por parte de algunos policías estadounidenses. Esto alteró los ánimos de los panameños hasta el punto de que se tuvo que movilizar un destacamento del ejército norteamericano. Hubo personas heridas de ambas partes. Después de una lucha popular y diplomática del gobierno de Panamá, su pueblo, el 17 de septiembre de 1960, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower reconoció que la bandera panameña debió ser izada junto con la bandera estadounidense, y se iniciaron así negociaciones que se consumaron en el Acuerdo Chari-Kennedy de 1962, que concedieron más libertades sociales y económicas a los panameños dentro de la zona del canal. También con este acuerdo se creó una comisión bipartita que resolvería el asunto de la bandera. La Operación Soberanía fue el inicio de otras gestas patrióticas que consiguieron sembrar las banderas panameñas en la zona del canal el 3 y 4 de noviembre de 1959 y el 9 de enero de 1964. Producto de esta lucha se acudieron las frases: el que siembra banderas cosecha soberanía y un solo territorio, una sola bandera. El 9 de enero de 1964, ese día un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, acompañados de alumnos de otros colegios como la Escuela Profesional Isabel Herrera de Ovaldía, el Colegio Artes y Oficios y Melchor Lazo de la Vega y algunos civiles, se dirigieron en una marcha pacífica hacia la Escuela Superior de Balboa, con el objetivo de hacer cumplir el convenio bilateral establecido entre Panamá y Estados Unidos, denominado Kennedy-Chari, el cual establecía el derecho a que nuestro pabellón fuera izado junto con la bandera norteamericana dentro del territorio de la llamada zona del canal. Mas no todo fue negativo. Al final, el sacrificio de nuestros valientes mártires rindió sus frutos, logrando la derogación de los tratados de 1863, encaminando nuevas negociaciones hacia el establecimiento de acuerdos basados en la autonomía soberana, sentando las bases para los tratados Torrijos-Carter de 1977, en el cual se establecía el traspaso del Canal de Panamá a manos panameñas en diciembre de 1999, conquistando así la soberanía nacional sobre el territorio ocupado por los norteamericanos. La memoria histórica de estos hechos deja una huella imborrable en el corazón de nuestra nación. Aprendamos del pasado y no olvidemos el legado de tantos caídos y